Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar este sermón. Esta es la tercera parte de esta miniserie de sermones, la cual he titulado Hacedor de Milagros, refiriéndonos al ministerio de Jesús, el tiempo en que Jesús estuvo con nosotros. Y cuando Él estuvo aquí, fue algo que prácticamente los 4 evangelios hablan sobre todas estas señales, todos estos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estaba con nosotros. Y el día de hoy me voy a estar enfocando sobre 2 milagros que se relacionan prácticamente sobre Jesús liberando a los cautivos. El profeta Isaías, él habló sobre varios versículos en donde él se refiere a la venida del ungido de Dios, la venida del Mesías, en donde él iba a hacer estos milagros, porque Dios quería manifestar su poder y quería manifestar su amor, no solamente en el pueblo de Israel, sino con todos aquellos que creyeran en él. Vamos a estar leyendo ahí en Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 61, 1. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Ahí el profeta Isaías estaba hablando sobre el ungido de Dios. Y podemos encontrar más adelante a Jesús visitando una sinagoga, la sinagoga local en donde él vivía. Y exactamente cuando se le dio el privilegio de leer de los escritos sagrados que los judíos tenían ahí, él abrió este pasaje bíblico, abrió el libro del profeta Isaías y empezó a leer el capítulo 61, número 1, y empezó él a decir esto refiriéndose a sí mismo, de que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que él había venido a la tierra prácticamente a realizar todas estas actividades, exactamente porque Dios nos ama, porque Dios te ama, ahí donde tú estás. Dios tiene un plan para ti, pero pues nosotros tenemos que dejar que Él trabaje en nuestras vidas. En primer lugar, quiero decir o quiero mencionar sobre qué es cautiverio. Cuando nosotros hablamos sobre este tema, hablamos sobre libertad a los prisioneros. Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente pues es personas que están detrás de una cárcel, o que están en rejas, o que están encadenados, o que están en cierta forma pues privados de su libertad. Pero exactamente cautiverio es cuando a una persona se le obliga a hacer o estar en un lugar en donde la persona no quiere estar. En la actualidad podemos encontrar varios ejemplos de cómo culturas grandes, culturas poderosas venían y atacaban a estas ciudades o pueblos que estaban más vulnerables, menos protegidos, y los tomaban en cautiverio, se los llevaban muchas veces, los sacaban de esos lugares en donde ellos estaban, a estos los llevaban, los ponían en cautiverio, los vendían como esclavos y pues prácticamente era tener que empezar una vida fuera de donde ellos empezaron a vivir. Eso es vivir en cautiverio. Hoy en día podemos hablar sobre un tipo de cautiverio que muchas personas desconocen, y es el cautiverio espiritual. Jesús con sus labios prácticamente explica lo que es el cautiverio espiritual. Pero vivir en cautiverio, lo acabamos de decir, es vivir en un estado en donde prácticamente no es lo que tú quieres. Prácticamente eres esclavo de algo.
El cautiverio espiritual es cuando tu espíritu, cuando tu alma vive prisionero de algo y muchas veces no te das cuenta. Dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde el verso 31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Jesús les estaba poniendo una ilustración sobre lo que es ser esclavo y lo que es ser hijo de familia, de una familia prácticamente libre. Dice ahí, el esclavo no siempre permanecerá en la familia. Y en efecto, un esclavo podía ser vendido de una familia a otra. Pero le está diciendo, pero el hijo sí. O sea, el heredero. El heredero puede en cualquier momento decir, tú que eres esclavo, puedes ser libre, vete, te dejo en libertad. Más adelante podemos encontrar en otras culturas en donde los esclavos podían ahorrar dinero y comprar su propia libertad. Una cultura que practicaba mucho eso eran los romanos. Sin embargo, los mismos dueños de esclavos ponían muchas trabas para que estos esclavos prácticamente nunca pudieran alcanzar la libertad. Solamente cuando un amo era suficientemente bondadoso, es cuando podía darle la libertad gratuitamente a un esclavo. Y es por eso que Jesús está diciendo, yo soy el hijo del dueño de todo. Si el hijo os libertare, si el hijo dijera, eres libre, verdaderamente vas a ser libre. Es lo que le está diciendo Jesús a estos descendientes de Abraham. Los que han leído la Biblia sabemos muy bien quién es Abraham. Abraham fue prácticamente el padre de lo que hoy en día conocemos el pueblo de Israel, los judíos. Abraham fue llamado por Dios. En ese entonces vivía en Ur, una población de lo que antes era Mesopotamia, y Dios le dice, sal de tu parentela, deja a tus padres, deja a tu familia, ve, toma todo lo que tienes, toma tu familia, y yo te voy a guiar a un lugar en donde te daré descendencia, y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y en efecto, hoy en día, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, son una nación que no se puede contar. Pero aquí los judíos le estaban diciendo a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y es verdad, fueron durante el periodo de conquista, cuando vinieron los asirios, cuando vino Babilonia, ellos fueron llevados en cautiverio, mas nunca fueron esclavizados, porque cuando ellos regresan durante el imperio persa, se les da a ellos la libertad de regresar otra vez a Israel, pero regresaron como personas libres. En realidad, nunca fueron esclavos, nunca supieron lo que era vivir en esclavitud. Pero Jesús les estaba diciendo, el que peca es esclavo del pecado. Algo que yo mencioné la semana pasada, en el sermón pasado, fue de que Jesús se estaba enfocando más en darle la libertad a las personas del pecado, del imperio de la muerte. Porque sabemos muy bien que desde los primeros hombres, desde Adán y Eva,
el pecado entró por la desobediencia de ellos. Y el pecado ha sido algo que ha ido arrastrando maldición, ha traído pobreza, ha traído infidelidad, ha traído todo lo que son las guerras, todo lo que es maldad, es resultado del pecado. Y mientras el pecado siga dominando a la humanidad, estas cosas van a seguir. Ahora, es verdad cuando decimos, y como predicador yo lo he dicho varias veces, es imposible que dejemos de pecar. Pero una cosa es deleitarte en el pecado, tú pecar en una forma deliberadamente, y otra cosa es de que cuando tú pecas, porque estás en tu condición humana, porque estamos en esta condición imperfecta, tú sientes ese remordimiento dentro de ti y dices, he pecado contra mi Dios. Y tal vez no dejas ni que pasen 5 minutos cuando vienes otra vez a los pies del Señor y te humillas y pides perdón. Y sabes muy bien que tienes abogado ante el Padre, mismo Jesucristo, intercediendo por nosotros, por los que hemos creído en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Hay una gran diferencia. Jesús está hablando sobre aquellos pecadores que se deleitan en el pecado y que prácticamente son esclavos del pecado y que el pecado los domina. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que están allá afuera dominados por un vicio y que ellos mismos se mienten al decir, yo domino el vicio, cuando es el vicio el que los domina? ¿Cuántas personas no conocemos en esa condición? Y no quiero ahorita señalar a nadie, ni quiero clasificar qué grupo de personas hace más que otro, porque al final de cuentas todos somos pecadores. Todos en un momento nos dejamos dominar por esto, por el pecado que vive dentro de nosotros. Pero dice la Biblia que más poderoso es Cristo que cualquier maldición del pecado. Es solo cuestión de nosotros poner nuestra confianza en Él. Él vino para libertar a los cautivos. Y no solamente está hablando por los que están cautivos físicamente, sino que está hablando de aquellos que están en cautiverio espiritualmente. Ahora voy a usar unos ejemplos de 2 relatos, y estos 2 relatos los vamos a encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Ahí vamos a estar leyendo desde el verso 21 en adelante, y vamos a encontrar en primer lugar el ejemplo de una persona que vivía en cautiverio de una enfermedad. Las enfermedades en el tiempo de los judíos se consideraban como castigos por pecados. La semana pasada leímos cómo muchos judíos, de la cultura judía, creían que cuando los padres pecaban o hacían algo mal, las consecuencias las recibían los hijos, los descendientes. Pero exactamente el profeta Jeremías y aún el profeta Ezequiel escribieron sobre eso, diciendo que de ahora en adelante aquella alma que pecare, esa es la que moriría. O sea, que la persona que hiciera cualquier tipo de pecado, esa persona es la que recibiría las consecuencias. No los hijos, no los padres, no el vecino, no el perro, esa persona. Y cuando esta mujer de la que vamos a estar hablando había sufrido ya con esta enfermedad por varios años, prácticamente la miraban como si ella estuviera pagando por algo que ella habrá hecho. En primer lugar, no sabemos, la Biblia no nos da mucha información sobre esta mujer, pero vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Marcos sobre ella. En el verso 25 leemos:
Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Aquí podemos encontrar a una mujer que estaba sufriendo de una hemorragia. Ese tipo de hemorragia prácticamente era una hemorragia relacionada a su menstruación, ¿ok? En otras versiones se encuentra como la mujer que sufría del flujo de sangre. Pero pues todos sabemos ahora que la terminología clínica es una hemorragia o también se le conoce como hemorroísa, relacionado a la hemorragia menstrual. Ahora vamos a ver en realidad cómo el pueblo judío, cómo la cultura judía miraba ese tipo de enfermedades. Dice en Levítico capítulo 15, voy a estar leyendo el verso 19 en adelante. Cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Cuando ella sane de su flujo, deberá esperar 7 días para el rito de su purificación. Al 8º día tomará 2 tórtolas y 2 pichones de paloma y los llevará a la entrada de la tienda de reunión, donde se los entregará al sacerdote, quien ofrecerá uno como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por ella a causa de su flujo. Imagínense, algo tan normal, algo tan natural, por lo que tiene que pasar cualquier mujer, toda mujer. En la cultura judía, a esa mujer se le consideraba impura por 7 días, porque pues es lo que prácticamente dura el ciclo de la menstruación. Sin embargo, si el ciclo de la menstruación, el periodo de la mujer se extendía por todo ese tiempo que la mujer estuviera sangrando, la mujer iba a ser impura. Y no solamente ella iba a ser impura, sino que todo lo que tocare, donde durmiera, donde se sentara, los utensilios, que ella utilizara para comer, el plato, el vaso, todo. Prácticamente esta mujer tenía que estar apartada por todos esos días por su menstruación. Algunos van a decir, wow, pues qué radicales, ¿verdad? Pero esos eran los mandamientos de Dios para el pueblo judío. Esta mujer no tenía solamente 7 días, ni un mes,
No tenía ni siquiera un año, tenía 12 años sufriendo con esto. Imagínense a esta mujer, la condición en la que se encontraba. Todos estos años esta mujer sufriendo eso. Y dice que ella gastó quién sabe cuánto dinero en médicos y dice que la situación se ponía peor. No sabemos mucho sobre la historia de esta mujer, pero podemos decir que a lo mejor tenía cierta entrada de dinero, porque donde dice que visitó varios doctores es porque pues, tenía a lo mejor, o tal vez tenía familiares que la estuvieron apoyando, mirando a ver si podía ella sanar de esto, y simplemente no había solución para ella. Varias veces nosotros hemos conocido personas que han batallado con otro tipo de enfermedades. Podemos mirar personas que a lo mejor han gastado mucho dinero con cáncer, con diabetes, con no sé, tantas calamidades que hoy en día existen, y gracias a Dios por la medicina moderna, gracias a Dios por el trabajo de estos médicos, estas personas que Dios ha puesto en sus corazones el deseo de estudiar esta profesión para ayudar a otras personas. Le damos gracias a Dios y oramos por todas estas personas que están dedicando su vida para ayudar en esta área. Pero hay enfermedades que en la medicina no puede hacer mucho. Hay personas que tienen que vivir con este tipo de enfermedades por años, y a veces es frustrante, a veces es doloroso, a veces es algo que tú dices, pero ¿por qué? Y a veces sí, la sociedad te lo hace ver como si fuera un castigo, pero a veces no es un castigo, a veces es un plan de Dios. Tampoco es un castigo de Dios, que Dios te quiera ver así y que Dios te esté teniendo en esa condición porque Él se esté deleitando, no. Pero Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo. Y esta mujer, ella sabía muy bien que en su condición no podía estar tocando a nadie, ni siquiera tenía que estar cerca de nadie. No sabemos si era local ella, si a lo mejor vivía en esa región o a lo mejor venía siguiendo a Jesús. Ella a lo mejor cuando se enteró que Jesús iba a estar ahí, ella viajó de donde ella estaba. No sabemos mucho, la Biblia no nos da mucha información sobre la historia de esta mujer. Pero lo que sí sabemos es de que esta mujer, después de haber gastado todos sus recursos, el último recurso que le quedó fue Jesús. Y a veces así somos los humanos. Sabemos que hay un Dios todopoderoso. Sabemos que hay un Dios misericordioso. Y a veces queremos recurrir a otros métodos y dejamos a Dios al último, cuando pudiéramos recurrir a Él en primer lugar. No estoy aquí para juzgar a esta mujer. Pero lo que sí te puedo decir es de que tú que estás escuchando este mensaje, hoy puede ser el día en que Dios traiga sanidad a tu vida. No por lo que yo estoy diciendo, no por lo que yo pueda hacer por ti, sino por lo que tú puedas pedirle con todo tu corazón a Dios. Porque Dios tiene un plan para ti, pero a lo mejor tú todavía no lo sabes. Esta mujer sabía que era prácticamente un delito tocar siquiera a alguien, pero ella en su desesperación tocó la ropa de Jesús. Se acercó en medio de todo mundo, se acercó y tocó la ropa de Jesús. Y al tocarla dice que ella sintió la sanidad. Sintió, yo no sé, a lo mejor ella, ese flujo que estaba continuo, ella misma sintió en su cuerpo que se había parado. Y me imagino que a lo mejor la mujer no tuvo ni siquiera tiempo para chequear si había sido sana, pero lo que sí fue seguro es de que en ese instante ella creyó que había sido sana porque ella sintió en su cuerpo. Y Jesús también sintió que había salido poder. ¿Por qué? Porque cuando tú crees, cuando tú tienes esa fe que mueve montañas,
Tú puedes mover el corazón de Dios. Jesús, Él estaba buscando, pero ¿creen que Jesús no sabía quién era? Jesús, siendo Dios, Él ya sabía quién había tocado ese manto. Pero lo que quería Jesús era ver el acto de gratitud de esta mujer. Por eso es que cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Él ya sabía. Él es Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Pero Él quería que la mujer viniera, fuera agradecida y dijera, yo fui. Y a pesar de que ella tenía miedo por la reprensión, ¿por qué? Porque el pueblo pudo haber dicho, tú que eres impura, tú que estás prácticamente maldecida por esa enfermedad, tú no deberías ni siquiera estar aquí. ¿Cómo te atreves a tocar a alguien tan divino, tan santo como nuestro rabí, nuestro maestro? En ese momento, tal vez en la cabeza de la mujer pasó ese miedo de ser reprendida y de ser prácticamente castigada por las autoridades, por el atrevimiento que ella estaba haciendo. Sin embargo, cuando ella se vio descubierta, ella se entregó y le contó todo a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Tu fe te ha sanado. Y me imagino que esta mujer, que después de 12 años sufriendo esta calamidad, entregó su vida a Jesús. Dime tú, ¿quieres ser libre? ¿En verdad quieres ser libre? Dice ahí la palabra en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quieres ser libre de ese vicio? ¿Quieres ser libre de esas deudas? ¿Quieres ser libre de ese rencor? ¿Quieres ser libre de esa enfermedad? Ven a Cristo y verás que Él hará grandes cosas en tu vida. Todo es posible para todo aquel que puede creer. Voy a orar en este momento para que Dios toque tu corazón y pueda trabajar en nuestras vidas.